Se ve la sábana santa en negativo, como Jamie busca en una imagen. Es muy extraño. Muestra las marcas de los latigazos en su cuerpo. Muestra sus rasgos faciales. Muestra los agujeros donde estaban sus muñecas, donde fue crucificado. La sábana santa no era una pintura, ni una quemadura, ni una fotografía. Barry Schwartz miró fijamente el informe de ADN entre sus manos temblorosas, sintiendo una oleada de incredulidad. Tras 4 décadas estudiando la sábana santa de Turín, creía haber descubierto todos sus misterios. Estaba equivocado. Los datos genéticos extraídos de las antiguas fibras no coincidían con nada de lo que esperaban. No provenían de personas que la hubieran manipulado en la Edad Media. No coincidían con los restauradores italianos. Ni siquiera eran compatibles con personas de la Palestina de la época romana. En cambio, el laboratorio descubrió marcadores de ADN en regiones que simplemente no tenían sentido. Secuencias tan extrañas que 3 genetistas independientes se negaron a aprobar el informe final. Cuando Schwartz finalmente le preguntó a la investigadora principal a qué se enfrentaban realmente, su respuesta dejó un escalofrío imborrable. Barry, sinceramente no lo sé. Nadie lo sabe. Y para ser honesta, algunos de mis colegas ni siquiera quieren averiguarlo. Fue entonces cuando Schwartz tuvo una comprensión más profunda e inquietante. La comunidad científica no solo estaba desconcertada por la evidencia, sino que le tenía miedo. Pero aquí está la cuestión. Para entender por qué este descubrimiento de ADN está provocando un pánico silencioso en los laboratorios de investigación, primero hay que saber cómo un fotógrafo judío, profundamente escéptico, se convirtió en la máxima autoridad mundial sobre la reliquia más controvertida de la historia. Porque lo que Schwartz descubrió a lo largo de 4 décadas de estudio de la sábana santa de Turín es precisamente el tipo de evidencia que las instituciones poderosas preferirían mantener oculta. Tras 3 años de intensa investigación, nuestro equipo finalmente publicó los hallazgos en revistas científicas revisadas por pares. Piensen en esto por un momento. Quienquiera que haya sacado esa tela funeraria de la tumba lo arriesgó todo. Tomarla habría sido tan peligroso como estar al lado del mismísimo Jesús. Los soldados romanos ejecutaban a personas por mucho menos. Ahora pregúntense con honestidad, ¿arriesgarían la crucifixión solo para salvar un trozo de tela de alguien de su vecindario? ¿O solo correrían ese riesgo por alguien en quien realmente creyeran que había vencido a la muerte? La mera existencia de esta tela sugiere algo poderoso que los libros de historia rara vez reconocen. Todo comenzó en 1978. Barry Schwartz era una estrella en ascenso en la fotografía técnica, el tipo de experto en quien la NASA confiaba para sus trabajos de imagen más delicados. Así que cuando un grupo de científicos estadounidenses de élite le pidió personalmente su ayuda para un examen confidencial de la sábana santa de Turín, su primera reacción fue de incredulidad. De hecho, casi se echó a reír. Estaba convencido de que no era más que una falsificación medieval, una ingeniosa pintura hecha por un artista habilidoso. En su mente, haría un viaje a Italia con todos los gastos pagados, encontraría pinceladas evidentes en cuestión de horas y estaría de vuelta en casa en una semana. Un viaje europeo gratis, misterio resuelto, carrera intacta. Incluso bromeó al respecto en conferencias, restándole importancia con un comentario sarcástico que lo acompañaría durante los siguientes 40 años. Pero cuando finalmente llegó a Turín, sucedió algo inesperado, algo que jamás vio venir. Había algo innegablemente diferente en la imagen de la sábana santa, algo que ninguno de nosotros había visto antes. No se parecía a ninguna imagen conocida de la historia. El equipo trabajó sin descanso durante 5 agotadores días y noches, casi sin dormir, mientras realizaban un experimento tras otro con la antigua tela.
Schwartz documentó meticulosamente todo, cada fibra microscópica, cada marca extraña, cada detalle imposible tejido en la tela. Y lentamente, casi sin darse cuenta, el color comenzó a desaparecer de su rostro. No había pinceladas por ninguna parte, ni pigmentos, ni rastro de ningún método artístico conocido de ningún momento de la historia de la humanidad. La inquietante imagen en la sábana santa de Turín no fue pintada, no fue quemada ni chamuscada, no fue creada con fotografía, ni con ninguna tecnología reconocible. Por toda lógica, no debería existir. Y sin embargo existía. He aquí lo que lo hace aún más perturbador. Schwartz intentó abandonar el proyecto 2 veces. Se dijo a sí mismo que no era su problema resolverlo. Después de todo, era judío. ¿Por qué iba a importarle una reliquia cristiana de hace 2000 años, pero la sábana santa no lo dejaba ir? Algo lo atraía constantemente. Entonces todo cambió cuando Don Lin entró en escena. Y ahí fue donde las cosas tomaron un giro más oscuro y misterioso. Lin no era un científico cualquiera con un currículum impresionante. Había trabajado en la legendaria misión Voyager y en la revolucionaria misión Galileo. Era uno de los principales expertos en imágenes de la NASA en el prestigioso laboratorio de propulsión a chorro. Cuando Don Lin hablaba, todos escuchaban. Durante una intensa reunión de planificación, Schwartz finalmente hizo la pregunta que lo había estado atormentando. ¿Por qué estoy aquí? Solo soy un judío sin ninguna conexión con nada de esto religioso. La tranquila respuesta de Lin lo golpeó como un tren de carga. Jesús también era judío, dijo Lin con franqueza. Luego se inclinó hacia él bajando la voz. Tal vez Dios quería a uno de los suyos en este equipo. Schwartz sintió un escalofrío recorrerle la nuca. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente y Lin aún no había terminado. Le dijo a Schwartz que fuera a Turín, que diera lo mejor de sí como profesional y que confiara en que un propósito mayor se revelaría con el tiempo. Esas simples palabras lo cambiaron todo. No tenía ni idea de que se estaba adentrando en un misterio que consumiría el resto de su vida. Más tarde, Schwartz admitiría algo inquietante. Empezó a sentir que a muchos cristianos no se les estaba contando toda la verdad sobre la sábana santa de Turín. Pero el impactante análisis de la imagen fue solo el principio. Durante los siguientes 3 intensos años, el equipo realizó todas las pruebas científicas imaginables. Su objetivo era simple desenmascarar la tela como una falsificación, publicar los resultados y seguir adelante con sus carreras. En cambio, se toparon con un callejón sin salida tras otro. Ni pintura, ni tintes, ni marcas de quemaduras, ni productos químicos fotográficos de ninguna época. Nada que pudiera explicar cómo se formó la imagen. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. No solo no lograron identificar el método. Mediante una investigación rigurosa revisada por pares y publicada en importantes revistas científicas, demostraron algo mucho más preocupante. Ninguna tecnología conocida de ningún período de la historia de la humanidad podía reproducir una imagen con estas características. Reflexionemos sobre esto. La humanidad puede enviar robots avanzados a Marte. Hemos mapeado el genoma humano completo. Podemos dividir átomos. Y sin embargo, aún no podemos recrear la misteriosa imagen de esa tela con ninguna tecnología moderna. Cuando el equipo finalmente publicó sus hallazgos completos, la reacción del mundo científico fue inquietante. Ni indignación ni debate, solo silencio. Ninguna refutación importante, ninguna objeción decisiva, solo un silencio profundamente perturbador. No surgieron esfuerzos académicos serios para cuestionar o desmantelar su minuciosa investigación. En cambio, hubo un extraño e incómodo silencio. Ningún debate importante, ninguna refutación contundente, solo incomodidad
casi como si alguien influyente no lo hubiera hecho. Quería que la conversación fuera más allá. Y aquí es donde la historia de Schwartz se vuelve profundamente personal, porque incluso después de ver todas esas pruebas con sus propios ojos, seguía negándose a creer que la sábana santa de Turín fuera real. Durante 18 largos años, se resistió a las conclusiones a las que apuntaban sus propias investigaciones. La razón, la sangre. Las manchas en la tela seguían pareciendo rojas, y cualquiera con conocimientos forenses básicos sabe que la sangre seca suele volverse marrón oscuro a las pocas horas de estar expuesta al aire. Ese detalle por sí solo mantuvo a Schwartz firmemente en el escepticismo. Para él parecía una prueba irrefutable de que algo no andaba bien. Pero todo cambió en 1995. Después de años de resistencia interna, Schwartz recibió una llamada telefónica que transformaría por completo su comprensión de la sábana santa. Al otro lado de la línea estaba el Dr. Schwartz, experto en sangre de renombre mundial. Alan Adler tenía la respuesta a la pregunta que había impedido a Schwartz aceptar la autenticidad de la tela. Al otro lado de la línea estaba el Dr. Alan Adler, bioquímico formado en Harvard, experto de renombre mundial en química sanguínea, y al igual que Schwartz, investigador judío con credenciales impecables. Cuando Adler habló sobre las pruebas de sangre, los gobiernos y las principales instituciones prestaron atención. «Barry», dijo Adler con su voz normalmente tranquila, tensa y seria, «las muestras de sangre en la sábana santa contienen niveles extremadamente altos de bilirrubin, mucho más altos de lo normal». Schwartz hizo una pausa, confundido por el término técnico. «¿Qué significa eso?». Ellen explicó a Adler con detenimiento. Cuando un cuerpo humano sufre un trauma extremo y prolongado, palizas brutales, azotes severos, pinchazos con espinas afiladas y finalmente la crucifixión entra en estado de shock. En ese estado los niveles de bilirrubina aumentan drásticamente. El hígado se sobrecarga y no puede procesarla con la suficiente rapidez. La sangre saturada de bilirrubina permanece de un rojo brillante, no se oscurece con el tiempo. Schwartz sintió un escalofrío. Su mente repasó años de investigación. La respuesta había estado frente a él durante casi 2 décadas. Simplemente no había tenido el conocimiento bioquímico para interpretarla. En ese momento, la última de sus dudas se desvaneció. La sábana santa de Turín no solo era posiblemente auténtica, coincidía exactamente con lo que siempre se había dicho, que era el sudario de Jesús de Nazaret. Pero lo que sucedió después fue aún más inquietante, porque la parte más inquietante de la investigación no provino de las imágenes ni de la química sanguínea, sino de la genética. Esta es la parte que muchos en la ciencia convencional rara vez discuten abiertamente. Cuando los investigadores finalmente extrajeron ADN utilizable de las antiguas fibras de la sábana santa, esperaban algo común: siglos de contaminación, manipuladores europeos, monjes medievales, restauradores, renacentistas, conservadores italianos. Pero no fue eso lo que encontraron. Los resultados genéticos fueron profundamente desconcertantes. Las secuencias revelaron marcadores claros de múltiples regiones del mundo, completamente diferentes. Había rastros de Oriente Medio, lo cual tenía sentido, pero también marcadores inesperados del sur de Asia, el norte de África y otras poblaciones antiguas que no deberían aparecer juntos en una sola tela que se cree que proviene de la Jerusalén del siglo I. Y esto es lo que más inquietó a los investigadores: los patrones no parecían una contaminación aleatoria producto de siglos de manipulación. Eran demasiado específicos, demasiado distintos geográficamente y distribuidos intencionalmente a lo largo de la tela.
No se parecían a la mezcla normal que cabría esperar del contacto histórico. En conversaciones privadas, algunos genetistas han admitido no haber visto jamás nada parecido. El ADN simplemente no encaja en ningún modelo científico establecido. No se trata de manipulación natural, ni de movimientos históricos conocidos, ni de contaminación típica. Es una evidencia que aún desafía una explicación sencilla, incluso entre quienes estudian la sábana santa de Turín con detenimiento. Al parecer, algunos investigadores prominentes involucrados en el análisis se muestran reticentes a publicar sus hallazgos completos, lo que plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué científicos serios ocultarían datos? La postura académica oficial sigue insistiendo en que la sábana santa de Turín no es más que una falsificación medieval creada por un artista desconocido. Sin embargo, esa postura resulta incómoda ante las pruebas. La química sanguínea indica un traumatismo físico extremo, un proceso de formación de imágenes que ninguna tecnología conocida puede replicar, y resultados de ADN que plantean más preguntas que respuestas. Da la impresión de que la conclusión se llegó primero y se esperaba que las pruebas la respaldaran, pero los datos no han respaldado esa versión. Durante años han circulado discretamente ideas alternativas entre los investigadores. Algunos científicos mencionan en conversaciones privadas marcadores genéticos que no coinciden con ninguna base de datos poblacional conocida. Otros hablan de secuencias que parecen fragmentadas o inusuales, de maneras que no coinciden con el envejecimiento o la degradación biológica normales. Lo que ha cambiado es que los escépticos ya no siempre ofrecen contraexplicaciones sólidas. En algunos casos simplemente evitan el tema por completo. Quizás porque abordar a fondo la evidencia del ADN podría abrir la puerta a preguntas que la ciencia convencional no está preparada para responder. ¿Y si los datos genéticos sugieren que la tela es más antigua de lo que pensamos? ¿Y si las anomalías señalan lagunas en nuestra comprensión de los movimientos o la historia de los humanos antiguos? ¿Y si algunos expertos han estado lidiando con estas posibilidades en silencio durante años, sin estar seguros de cómo reaccionaría el público? Estas ideas no siempre provienen de voces marginales. En algunos casos, surgen de debates en curso y preguntas sin resolver que siguen rodeando una de las reliquias más estudiadas del mundo. No se trata de especulaciones descabelladas, sino de preguntas serias, planteadas por investigadores acreditados en conversaciones profesionales privadas. El tipo de conversaciones incómodas que rara vez se publican en revistas especializadas. Tras observar la facilidad con la que la percepción pública podía ser manipulada por titulares sensacionalistas, Schwartz se preocupó profundamente. Muchos informes de los medios sobre la sábana santa de Turín eran engañosos y algunos directamente falsos, así que tomó una decisión que definiría el resto de su vida. En 1996 creó Shroud.com desde cero. Con el tiempo, se convirtió en el archivo científico más grande y completo dedicado a la investigación de la sábana santa. En cualquier parte del mundo, millones de personas lo visitan cada año en busca de información fiable. Sorprendentemente, el sitio prosperaba mucho antes de que Google fuera un nombre conocido por todos. Schwartz rechazó la publicidad. Rechazó los patrocinios, la financiación corporativa y cualquier influencia comercial. Solo datos científicos brutos disponibles libremente para cualquiera que estuviera dispuesto a examinarlos con honestidad. Luego, en 2009, dio un paso más allá al fundar la Asociación para la Educación e Investigación de la Sábana Santa de Turín, como una organización sin fines de lucro. Su misión era simple: preservar las pruebas y hacerlas accesibles a las futuras generaciones de investigadores. A lo largo de los años, muchos cuestionaron sus motivos. ¿Por qué un hombre judío dedicaría su vida a proteger pruebas controvertidas relacionadas con Jesús? Su respuesta nunca cambió. Siempre fue simple y directa.
Mi trabajo no consiste en decirle a la gente en qué creer, solía decir Schwartz. Mi responsabilidad es asegurar que la evidencia científica perdure. Pero hay un aspecto profundamente personal de la historia que rara vez compartía en las entrevistas. La investigación no solo marcó su carrera, sino que lo transformó como persona. Tras décadas presentando sus investigaciones por todo el mundo, algo cambió. La gente dejó de preguntarle sobre la sábana santa de Turín en sí. En cambio, comenzaron a hacerle una pregunta mucho más personal. ¿Qué crees ahora, Barry? A los 50 años, por primera vez en su vida, tuvo que enfrentarse a una pregunta que había evitado desde la infancia. Se crió en un hogar judío ortodoxo, estricto, rodeado de familiares y tradiciones cuidadosamente observadas. Pero de adulto había pasado años descartando la fe como superstición. Sin embargo, a lo largo de esta investigación, ocurrió algo inesperado. Al examinar con honestidad su propio corazón, descubrió algo que no había previsto. En sus propias palabras, con calma y reflexión, me sorprendió darme cuenta de que Dios había estado ahí todo el tiempo esperando a que me detuviera a observarlo. Barry Schwartz nunca se propuso demostrar nada sobre la religión. Simplemente era un fotógrafo que siguió las pruebas allá donde le llevaran, y ese camino lo condujo a un lugar que la ciencia moderna aún se esfuerza por explicar, un lugar que inquieta a las instituciones poderosas y plantea interrogantes que muchos investigadores se resisten a formular en voz alta. La química sanguínea apunta a un trauma físico extremo. La imagen en sí misma aún no puede explicarse con ninguna tecnología conocida. Y los inusuales hallazgos de ADN. Esa es la parte que algunos científicos admiten en silencio, que es la más difícil de comprender. Así pues, todo se reduce a una gran pregunta. ¿Es la sábana santa de Turín una auténtica prueba física relacionada con la resurrección, o se trata de la creación artística más sofisticada de la historia de la humanidad? Realizada mediante métodos que aún no podemos identificar ni reproducir hoy en día, cualquiera de las dos posibilidades conlleva enormes implicaciones. Me encantaría conocer tu opinión sincera. ¿Qué crees tras escuchar estas pruebas? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si te interesa conocer más historias ocultas y misterios que rara vez se tratan en los medios tradicionales, considera suscribirte y activar las notificaciones porque esto es solo el principio.